Erika Bulnes, normalmente revisamos lo más importante a esta hora y vamos a hablar del Papa Francisco. Así es. En lo último, esta mañana se ha fijado el funeral para este sábado. Claro. Mañana va a ser trasladado a la Basílica de San Pedro para que sea velado. Entre ayer y hoy día lo están velando, está en la Capilla de Santa Marta y lo están velando como las personas que trabajan en el Vaticano, sus cercanos, y ya Claro, mañana porque empieza, es donde vivía. exactamente, y mañana empieza el velorio de manera pública Eh, para todos los fieles. Vamos a conversar con una persona que lo conoció, al Papa Francisco, el ex rector de la Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, que está fuera del país, está en Sí, Escocia, está ¿no? en Edimburgo. En Edimburgo. Ignacio Sánchez, ¿cómo está, Ignacio? Muy buenos días. Buenos días, Iván. Buenos días, Angélica. Un gran gusto de conversar con ustedes. ¿Cómo están? A ver, partamos. ¿Por qué está en Edimburgo? Bueno, yo entregué el cargo al rector de la Higuera el 18 de marzo y el día 31 nos vinimos a Edimburgo con mi señora, que también es profesora de la universidad, a hacer un periodo como profesores visitantes, un periodo sabático. En Edimburgo vamos a estar 5 meses. Llegamos aquí el 1 de abril y vamos a estar hasta fines de agosto. Y posteriormente en septiembre vamos a Nueva York, a la Universidad de Nueva York, también en un periodo sabático como profesores visitantes. Ella trabaja en nutrición de niños. Yo estoy en el Instituto del Futuro de la Universidad de Edimburgo, donde se tocan temas relevantes de distintos ámbitos del futuro, así que hay muchos investigadores con los cuales uno puede conversar y ver temas importantes para los próximos años de desarrollar en nuestro país, en la universidad. Y también estoy yendo al hospital de niños para también tener una reinmersión en el ámbito pediátrico, en el ámbito de las enfermedades respiratorias, donde yo siempre me he desarrollado. Ya, un sabático todo después de 15 años en la rectoría de la Católica. Exactamente, pero nosotros lo queremos sacar del futuro donde está para traerlo al pasado y a lo que está pasando ahora, porque a usted le tocó básicamente todo el periodo del Papa Francisco, le tocó verlo asumir, y queríamos saber un poco cuánto le tocó interactuar con el Papa como rector de la Universidad Católica. Bueno, claro, como dice Angélica, el Papa asumió en el 2013, nosotros tuvimos la oportunidad de asumir la universidad en el 2010, así que estuvimos todo el tiempo en conjunto y obviamente que el espacio de mayor conocimiento, a pesar de que yo lo había visto aquí en Roma alrededor del 2015-16, pero fue en enero del 2018 donde me tocó recibirlo con motivo de la visita a Chile en la universidad, donde tuvimos un encuentro con la cultura y con el ámbito de la educación. eh, y estuvo 1 hora en la universidad recorriendo distintos lugares. Nos dio un mensaje muy profundo sobre la educación universitaria, el foco de la educación centrado en los estudiantes, centrado en el aporte al desarrollo social de los países. Y ahí estuvimos entonces con muchos rectores que fueron convocados, invitados, muchos miembros de la cultura nacional, en un encuentro que fue realmente imborrable. Yo diría fundamentalmente por las características humanas del Papa. Es una persona que a los pocos minutos de estar con él uno sentía como que lo hubiera conocido desde siempre. Él daba mucha confianza en el trato, siempre con un comentario con sentido del humor, con un comentario atingente, empático. Pareciera que cuando el Papa entró a la Universidad Católica no existía nada más que la Universidad Católica para él en su cabeza, y eso es lo que Ignacio, uno me comentaban que realmente... usted me tendrá que Sí. confirmar si es cierto o no, pero que en la agenda, como del Vaticano, cuando se preparó esta visita, no estaba contemplada una visita a la Universidad Católica, porque como que se quería evitar como cosas, como ir a muchas instituciones. Entonces no estaba dentro del plan y que usted consiguió, no sé cómo, incorporar la visita a la Universidad Católica. ¿Cómo se convence el Vaticano y el Papa? Sí, inicialmente efectivamente no estaba porque había mucha agenda, y también porque en general en las visitas de Estado que hace, el Papa en general no visita centros universitarios, solamente en algunas contadas ocasiones. Lo que nosotros hicimos fue contar, digamos, lo que estábamos haciendo. Por supuesto, enviamos cartas de invitación, enviamos cartas también a los principales asesores. En ese momento el cardenal Estati también nos colaboró, el nuncio, eh, que estaba también comprometido con la posibilidad de que tuviéramos la visita del Papa, y un par de meses antes
entramos en la agenda y recibimos en 2 oportunidades a los grupos de avanzada que venían a ver esta visita. Así que, bueno, fue poder explicarle la ilusión que tenía toda la comunidad universitaria, de estudiantes, de profesores, investigadores, de poder recibirlo acá y también mostrarle lo que estábamos haciendo, cosa que lo entusiasmó bastante. Esa visita, de todos modos, Ignacio, fue bien complicada. Bueno, terminó además en una serie en la visita de Monseñor Chicluna, el informe, la petición de renuncia de la conferencia episcopal. ¿Cómo recuerda usted ese momento? Bueno, efectivamente, como usted dice, sobre todo en los últimos días hubo ahí algunas situaciones complicadas. El Papa estábamos en el pleno tema de los abusos al interior de la Iglesia. El nombre de esta comisión que llega a los pocos meses, la recibimos en la Universidad Católica en los primeros días de su llegada y nos comprometimos con Jordi Bertomeu, con Monseñor Chicluna, a colaborar desde la universidad y ahí nace, Angélica, el informe que de manera crítica y de manera bastante académica y muy amplia realiza la universidad. Esto fue el informe que comienza a realizarse en agosto del 2018 y que se entrega en el 2020 en plena pandemia, y que fue un informe hecho por un grupo de cerca de 16 académicos de la universidad, profesores y profesoras de distintas áreas de la universidad, que hizo un análisis muy en profundidad y muy autocrítico de lo que había ocurrido. Era la primera vez que una universidad católica hacía un análisis de ese tipo al interior de lo que estaba ocurriendo en nuestra iglesia. Y creo que eso también el Papa lo agradeció mucho, por supuesto, se lo enviamos en el año 2020 y fue muy importante como aporte no solamente a la iglesia chilena, sino que también latinoamericana. Y en el mes de marzo del 2019, es decir, un año después de esta visita, ahí yo tuve la oportunidad de que me recibiera en el Vaticano y estuvimos 45 minutos, 50 minutos conversando sobre, primero que nada, él agradeció mucho la recepción que le hicimos en la universidad, tenía recuerdos bien imborrables de la música que se había tocado, del grupo de gente que lo había recibido, de los regalos que le habíamos entregado como parte de la comunidad universitaria. Y también tuvimos un diálogo muy cercano, muy interesante sobre la realidad de Chile, cómo iba progresando el tema digamos, ir conociéndose la verdad en los temas de abuso, cómo estaba la cohesión nacional. Me hizo preguntas muy específicas de temas en que se veía que él tenía un gran conocimiento de nuestro país y tenía un gran interés por aportar al desarrollo, a la resolución de los conflictos que teníamos. Estamos con el ex rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Ignacio, déjeme devolverme un poco a la época del informe Chicluna, de la comisión que trabajó ahí. Ellos tuvieron un espacio incluso en la Universidad Católica y conversamos hace unos meses, con vista al fin de su rectorado, una entrevista para la revista universitaria, y usted me contó que en algún momento, desde la conferencia episcopal, había una visión más bien hostil al trabajo que se estaba haciendo en la Católica, al punto que en algún momento le preguntaron, bueno, ¿de qué lado están ustedes? Algo así, y usted dijo, bueno, nosotros estamos del lado de las víctimas, digamos. Esa fue la conclusión, y eso denotó que había un ambiente que era un ambiente muy complejo para abordar el tema de los crímenes al interior de la jerarquía de la Iglesia Católica. Bueno, efectivamente era un ambiente complejo porque teníamos que, ya lo dije anteriormente, que dentro de una universidad católica, un grupo amplio y transversal, realice un informe lo más autocrítico posible, tratando de estar del lado de las víctimas y sobre todo tratando de descubrir la verdad de las causas, de los factores predisponentes. Obviamente que son temas complejos, no fáciles. Este informe tuvo cerca de 80 páginas, también se tradujo al inglés. Lo presentamos por pandemia, lo presentamos por Zoom, pero también lo presentamos en distintos países latinoamericanos con obispos de otros lugares. Por lo tanto, Iván, creo que lo que yo me quedo con esta experiencia fue que si bien en el momento es complejo buscar, digamos, la información, entregarla, redactarla, presentarla, porque pueden haber distintas sensibilidades, pero que fue extraordinariamente importante porque
pudimos trabajar de manera muy libre, muy objetiva, y realmente la Universidad Católica demostró su rol universitario en esto. Digamos, fue un análisis académico amplio, diverso, con muchas miradas y enfoques. Tuvimos un gran apoyo de Monseñor Aoz, que en ese momento era el gran canciller de la universidad, que nos dio siempre su apoyo, el de profesión psicólogo, así que también revisó el texto y nos dio sus comentarios muy pertinentes, siempre para mejorar la calidad del informe, en una comisión que fue presidida, y quiero decirlo, para agradecerle públicamente, por el profesor Eduardo Valenzuela, con un amplio equipo de trabajo. Pero usted sintió esa hostilidad, digamos, de parte de la jerarquía. Yo sentí que había como una frialdad en términos iniciales, pero que fue solamente al inicio, y que cuando se recibió el informe, que fue más o menos un año o 2 meses el trabajo, con algunos hitos entre medio en que se fueron presentando los avances, pero ya hacia el final creo que se entendió cuál era nuestro objetivo, y como digo, se agradeció fuertemente la dedicación y el trabajo entregado. A usted le tocó liderar una institución pontificia, o sea, dependiente del Vaticano, durante todo el papado de Francisco, que se ha destacado mucho, que como que cambió, transformó la iglesia. ¿Cómo se sintió? ¿En qué cambió la iglesia desde el lugar en que a usted le tocó ver? Bueno, yo creo, Angélica, que el legado del Papa, por supuesto que se va a ir viendo cada vez más en el tiempo, pero hay 4 o 5 aspectos en donde el Papa se destacó fuertemente. Hay una mirada, una cercanía con los más pobres que es evidente. Él demuestra su sencillez, su humildad, su pobreza en su acción. Él visitó cerca de 60 países, de los cuales hay muchos que por primera vez un Santo Padre visitaba, países pobres, países en donde, si bien el número católico era muy pequeño, pero tenían alguna característica, habían sido perseguidos, habían sido postergados, y distintas características. Por lo tanto, el tema de la pobreza está fuertemente en su legado. El tema de la misericordia también, siempre poniéndose en el lugar del otro, diciendo quién soy yo para juzgar, y tratando de acercar a los distintos grupos que podían tener una cierta distancia con la Iglesia. Creo que Laudato Si, la encíclica de sustentabilidad, es un tema inmenso de aporte. De hecho, todo nuestro trabajo de sustentabilidad se basó en esa encíclica y el desarrollo que hemos ido teniendo, y el desarrollo universitario con la mirada sustentable creo que tiene una base muy fuerte en esa encíclica, que ha sido guía para creyentes y no creyentes. En cuarto lugar, el tema de la cohesión social. Él tiene una encíclica llamada Fratelli Tutti, Hermanos Todos, que creo que es extraordinariamente importante de revisar, porque nos muestra un poco cómo los pueblos y las comunidades pueden vivir más sustentable y más armónicamente. Ya hablamos del tema de la condena a los abusos de la Iglesia, y por último quisiera decir que el rol que el Papa siempre le ha dado a la juventud ha sido muy marcado. Es cierto que, por supuesto, previos pontífices han estado muy cerca de la juventud, pero aquí siempre el Papa Francisco tenía una palabra para la juventud, cuando llamaba a no balconear, a no mirar de fuera, sino que involucrarse, cuando llamaba a incentivar a la juventud a ser parte de la vida de la Iglesia. Creo que hay una gran atracción de la juventud hacia la figura del Papa Francisco, y creo que es un legado inmenso que también nos entrega. Y en relación a lo que le planteaba Iván Ignacio, esto de que había resistencia en la jerarquía a tocar ciertos temas, empezando por el de los abusos, ¿se sintió una diferencia con este Papa? Bueno, yo, como usted mismo decía, yo la gran mayoría de mi rectoría, 13 de los 15 años, estuve en la misma, digamos, dentro del gobierno del Papa Francisco. Yo creo que el Papa Ratzinger fue el primero que comenzó a destapar toda la problemática en distintos países del mundo, y a ser muy duro con la condena hacia los abusos al interior de la Iglesia, y que fue esa labor fundacional o inicial del Papa Ratzinger, del Papa Benedicto XVI, donde al asumir el Papa Francisco tomó ese liderazgo. Así que me parece a mí, y ya se ha dicho muchas veces, que una de las fortalezas de nuestra Iglesia es que hay una comunión, hay una mirada continua
con distintos énfasis, por supuesto, por los tiempos y por las personalidades de cada uno de los pontífices. Pero cuando uno mira en el largo plazo, hay una mirada de continuidad en muchas de estas labores entre los distintos pontífices. Ahora, más allá del tema de los abusos, en reforzar la mirada plural que tiene que tener de suyo una universidad católica como la Católica de Chile, se sintió más apoyado, más reforzado, más vigoroso ese sentido de pluralismo que necesariamente tenía que darle usted a la universidad. O sea, yo siempre me sentí muy apoyado en esta mirada. Yo estuve con 4 gran cancilleres, Monseñor Errázuriz, Monseñor Sati, Monseñor Lagos y Monseñor Chomalí en el último año y medio. Y con todos ellos establecí siempre una relación muy cercana, de trabajo conjunto y de claridad en que la Universidad Católica siempre tenía que aportar del mundo académico y universitario a la cultura y a este diálogo entre fe y razón, que es uno de las labores más importantes que una Universidad Católica puede hacer. Ignacio Sánchez, ex rector de la Universidad Católica y en esa condición un testigo privilegiado del gobierno del Papa Francisco en el Vaticano, esta mañana aquí en Mesa Central desde Edimburgo, donde está iniciando su periodo sabático tras salir de la rectoría de la Universidad Católica. Ignacio, muchísimas gracias por la gentileza de conversar con nosotros. Gracias a ustedes, Iván, Angélica, un gusto de saludarlos, que tengan un muy buen día. Gracias. Igualmente, buenos días. Como nunca antes,